Colombia entró definitivamente en la etapa previa a las elecciones presidenciales, luego de un sorprendente resultado electoral. Creo que ninguno se lo esperaba cómo salió en esta primera vuelta para las presidenciales. Un resultado que contradijo todas las encuestas que se hicieron en nuestro país. Los candidatos que disputarán la presidencia en Colombia, Juan Manuel Santos y Antanas Mocus, ya están definitivamente en esta recta final de los 15 días para la segunda vuelta que por ley, por constitución hay que cumplir. Luego de un resultado de verdad muy sorprendente, los aspirantes van a enfrentarse y van a medir estrategias en estos últimos días que nos quedan, y ese será el tema de hoy, tanto en lo político como en lo económico. Bienvenidos, aquí comienza Entérate con María Emma. Luego de la sorprendente diferencia en la primera vuelta presidencial en Colombia, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta iniciaron 3 semanas intensas de campaña. Juan Manuel Santos, con la comodidad que le da el 46,5% de la votación, y Antanas Mocus, obligado a reestructurar su estrategia tras alcanzar el 21,5% de los votos, un resultado lejos de todas las encuestas. ¿Puede Santos hablar ya de su gobierno con ese resultado o tendrá Mocus opción manteniéndose con su decisión de no hacer alianzas? Las propuestas económicas que afectan directamente el bolsillo de los colombianos fueron un punto clave al momento de la elección en la primera vuelta. Por eso hoy analizaremos qué tan viables son los planteamientos de los dos candidatos. ¿Hay forma de reducir impuestos o el país necesita incrementarlos? ¿Es fácil cumplir las metas de generación de empleo con las estrategias propuestas? El triunfo de Juan Manuel Santos en primera vuelta fue indiscutible. Yo creo que, como decíamos ahora, sorprendió a todos los encuestadores y a todo el país, porque la diferencia en los resultados se creía que iba a ser prácticamente estrecho. Había como un empate técnico y el resultado final, 46,5 por Juan Manuel Santos, 21,5 por Antanas Mocus, y muy bajito los otros partidos. Los dos ya iniciaron sus campañas para esta votación definitiva el 20 de junio, 2 semanitas nomás. Y para analizar qué pasa, hemos invitado a dos, yo diría que estrategas, servidores públicos y, bueno, periodista Juanita León, una persona que creó este portal La Silla Vacía, que creo que jugó un papel importante en esta campaña presidencial, y al exfiscal, exprocurador y excandidato también a su propio partido liberal, Alfonso Gómez Méndez. ¿Qué pasó? Es decir, aquí, ¿qué falló en todas las estrategias o desde el punto de vista político, de partidos? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero, que la vida política colombiana es un poco muy particular, muy sui generis. Primero, esa proliferación de candidatos. Segundo, somos muy emocionales. A veces buscamos caudillos, mecenas. En el año 98, cuando María Emma fue candidata a la vicepresidencia, alguien decía que en 6 meses tuvimos varios presidentes, porque las encuestas iban, entonces un día el presidente era Valdivieso, otro era Serpa, otro era el general Bedoya, y terminó siendo Andrés Pastrana. Aquí también, un día vimos a Mocus, otro día vimos a Noemí, finalmente a Juan Manuel Santos. Esa es una primera, digamos, aproximación al tema. Segundo, el tema de las encuestas. Yo creo que en Colombia, no sé si eso sea exclusivo en Colombia, pero confundimos política con elecciones y elecciones con encuestas. Entonces, las encuestas son indispensables, hay que hacerlas, pero el debate público no se puede centrar ahí. Pero precisamente en ese debate público uno, tal vez por primera vez, yo no recuerdo, yo misma participé en muchos debates de televisión con candidatos a la vicepresidencia, no recuerdo que pesara tanto en la opinión los debates como en esta ocasión. No sé si me equivoco y no sé si eso incidió. La verdad, pues yo no me atrevo a decir qué pasó la última semana, porque yo sí creo en las encuestas. Todas las encuestas de 4 encuestadores diferentes estaban diciendo que estaban empatados y una diferencia de 20 puntos, sí, o sea, Juan Manuel Santos subió 25 puntos. Eso, hoy estaba entrevistando a Napoleón Franco y decía eso, nunca, jamás lo ha visto. Entonces yo creo que... ¿Usted cree que hay agentes externos o qué? Yo creo que los periodistas, como siempre, nos perdimos la historia, así como nos la perdimos en el 2002 con el apoyo de los paramilitares en las elecciones legislativas. Seguramente en 2 años vamos a saber qué pasó exactamente la última semana que alteró de alguna manera
que produjo ese cambio tan radical. No creo que sea Solamente fraude un debate. o que sea, definitivamente estoy segura que no pudo haber sido un debate, porque si bien creo que pues nunca es popular decir que uno va a subir los impuestos, yo creo que el desempeño de Juan Manuel Santos la última semana en los debates no fue muy bueno, se le fueron encima todos los candidatos, lo acusaron de corrupción, de ser heredero de una cantidad de problemas del gobierno, de los falsos positivos, entonces yo no creo que hubiera sido que es que le fue súper bien y a Mocos le fue súper mal. ¿Y cómo lo veríamos hoy? ¿Cómo ven ustedes que se puede proyectar esto? No, yo tengo una discrepancia aquí con Juanita porque ella hace unas sugerencias que me parece que son como complicadas. Básicamente son... Una que pueda ser de fraude, que no creo que no, ningún... estoy diciendo que no creo que haya sido fraude, que no creo que haya sido fraude, pero creo que no sabemos todavía exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que hubo una movilización del gobierno muy grande, como se ha verificado en muchos campos, a favor de la campaña de Juan Manuel Santos, que eso influyó. O sea, tenía al presidente hablando en todas las emisoras comunitarias, Juanita, 2 veces al día, todo el asustando. Electoral. No, pero yo creo que lo de los huevitos, yo creo que lo de los huevitos y las asustó gallinas, a la gente, dijéramos, es estrategia final. De que la gente al final, cuando está tomando la decisión, se asustara con eso. Mire, yo sí Juanita, creo que... y Mar, usted que analiza mucho la historia colombiana, pero al contrario, fíjense que esta es la primera vez en que probablemente eso se podría dar. La tradición en Colombia es que ningún presidente ha podido imponer a su sucesor. También se decía que Samper había hecho todo lo posible para elegir a Pastrana, y sin embargo, pues eso no fue posible. Y miren la tesis Carlos que... Lleras con Misael Pastrana, en fin. No, yo creo que también hay que admitir que de pronto... sí, hay todos esos factores externos. Yo en lo que no estoy de acuerdo es con que se haya en la última semana. Seguramente se dio durante todo el proceso. O sea, ¿tú no crees ¿tú crees que las encuestas estaban equivocadas? No, yo creo que las que fueron encuestas, inducidas, dicen otros también. Yo respeto las encuestas, Juanita, y respeto a los encuestadores, pero lo que pudo ocurrir, ellos mismos dieron una interpretación, los encuestadores, que en la última semana pudieron ocurrir fenómenos distintos a estos que Juanita está mencionando. Ellos sobre todo mencionan el tema de los debates y que cuando los debates es relativo, pero además de otro lado también, yo no sé, en algún momento hay que entender que la gente equivocada, despistada, lo que sea, pero que toma esas decisiones, eso yo no he estado... Sobre todo en una votación tan emocional como esta, partidario de esa distinción que se hace en Colombia entre votos de opinión y votos de maquinaria. Yo quería mostrarles a ustedes, quería mostrarles un poquito las dos posiciones que ese propio domingo tomaron. Unos, Juan Manuel Santos invitando a la unidad nacional sin puestos, dice él, que acabó siendo la adhesión de los partidos, con excepción de su partido, el Partido Liberal, aunque pero finalmente pues llegó los liberales allá escrita, y la posición de Mocus, el tema de unidad sin negociar, dijéramos, y la unidad en base a los ciudadanos. Miremoslos a ver ¿qué reflexión les produce esto? Hoy les extiendo mi sincera invitación y los convoco para que, unidos, trabajemos para garantizar a los colombianos que nuestro país no da marcha atrás en el camino recorrido durante estos últimos 8 años. Yo quiero que esto se haga institucionalmente sobre programas. Si algún partido quiere llegar a negociar cuotas burocráticas o puestos, mejor que se quede en su casa. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Que no negoció o finalmente los partidos llegaron allá, dijéramos, sobre la base, sobre todo los dos partidos históricos que usted lo predijo en el caso del Partido Liberal en esa columna del sábado, previo de hace 8 días, o simplemente llegaron allá un poco... Esa frase se usa siempre. Y la propia Noemí dice que salió contenta porque incorporaron a su programa aspectos de su propuesta. Es más, yo voy incluso más allá. Casi que a los presidentes no los eligen por las propuestas o por los programas. Sí, ¿quién se acuerda hoy de los 100 puntos de Uribe? Esas son maneras de hablar. Yo destacaría un aspecto, si eso va a ser así. Entiendo el llamado a la unidad nacional, no como esta cosa del Frente Nacional, sino como una manera de acabar ese estilo un poco camorrista de Álvaro Uribe. Y algo que puede, si es verdad, puede llegar a ser muy importante, es institucionalizar este país, no seguir acabando con los partidos, que fue lo que trató de hacer o lo que logró hacer Álvaro Uribe. El liberalismo lo dividió, al conservatismo se lo engulló. Es decir, que no tengamos movimientos cada 4 años.
Que es un poco Ahora lo nos que ha inventamos pasado con el Partido Verde. que no existe. Es decir, existe la figura, claro, de Mockus, y muy respetable, de Peñalosa y de Lucho Garzón, pero como partido en sí no existe, eso no es un partido, eso es un ¿Y movimiento. cree que se va a desmoronar usted? O Yo creo que Juanita, si no ganan, naturalmente, porque estas tres personas, Mockus, Peñalosa y Garzón, yo creo que ellos... Inclusive Sergio Fajardo, ¿no? Incluso que ellos actuaban más o menos como esos matrimonios mal avenidos que se toman de la mano en las visitas y después se tiran los trastos. No, si eso que llaman la unidad nacional sirve por lo menos para que desde el gobierno no se siga acabando con la institucionalidad y con los partidos, eso solo sería suficiente. A ver si esta democracia madura en términos de partidos. Porque Juanita León siempre ha reflexionado mucho sobre el tema de que esto es un mensaje. Igual, tal vez nos hicieron creer que iba a empatarle a Santos, pero 21%, es decir, más de 3,5 millones de votos, es mucha gente. Mockus llama, y quiero que me haga una reflexión sobre esto, Mockus llama a la abstención, a los abstencionistas, a decir, preséntese, si ustedes se presenten, ganamos. Son 40%, 40 y pico por ciento. Óyelo y miramos tu reacción. Señor abstencionista, le hablo directo. Usted tiene en sus manos el poder de incidir para que en Colombia no se repita el Frente Nacional. ¿Es eso? Sí, yo creo que es muy difícil invitar a los que nunca votan a que voten por uno esta vez cuando no votaron en la cresta de la ola, cuando la emoción estaba al máximo y cuando el voto parecía definitivo. Yo creo que con esta ventaja, la gente que nunca le ha interesado la política, pues lo más seguro es que tampoco le vaya a interesar ahora cuando parece tan improbable que logren remontar esa diferencia y cuando hay mundial de fútbol y cuando los estudiantes están de vacaciones. Entonces, pues yo creo que la estrategia de llegarle a los abstencionistas me parece muy complicada. Yo creo que otra cosa es llegarle a todas esas personas que votaron por otros partidos y que de alguna manera no parecen estar totalmente convencidas de continuar el proyecto uribista porque si no hubieran votado por Santos. Esta mañana y esta semana toda que estuvo Michelle Bachelet aquí en Colombia, presentó una reflexión muy profunda sobre la concertación, cómo ese grupo de izquierdas y de derechas se juntaron por un objetivo común y fueron capaces, pues como en un proyecto de unidad nacional, de gobernar 20 años a Chile. ¿Eso se parecería? Es decir, ese llamado de unidad nacional podría ser efectivo, no como un frente nacional, sino como un proyecto de nación. Yo lo que no he oído todavía es esa unión es para qué. ¿Es para devolverle la tierra a los desplazados? Pues no creo, porque esos partidos que se unieron ahí son los partidos que no lograron ni siquiera pasar la ley de víctimas, ¿sí? Entonces se están uniendo exactamente para qué. A mí me da la impresión es que se están uniendo un poco para salvarse de una amenaza que había de un antipolítico que llegaba y decía, yo no estoy de acuerdo con este pacto tácito de gobernabilidad, que es, ustedes me aprueban unos proyectos a cambio de unas cuotas burocráticas. Sí, yo creo que es difícil pensar que el Partido Liberal está haciendo un acuerdo programático con el uribismo cuando lleva 8 años solo criticándolo y que en 2 horas eso desapareció. No lo creo. No es totalmente cierto que sean 8. Porque, 12, por ejemplo, ¿no? El candidato del Partido Liberal, uribista, apoyó la reelección. Apoyó la reelección. La primera reelección. Apenas se retiró hace 3 años. Bueno, pero eso es marginal. Pero lo que yo pienso es que ojalá todo eso se haga sobre la base de partidos y no de estos movimientos de coyuntura. Es muy importante lo que ha hecho Mockus con este 22%. Evidentemente, a ellos los han mostrado como derrotados, pero no son derrotados, porque no tenían nada. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero han ocurrido en el pasado cosas más o menos similares. Recuerda, María Emma, que por ejemplo Noemí Sanín llegó a sacar en el año 98 2.800.000 votos en una ola que luego no se mantuvo. La segunda elección no se pudo. Carlos Gaviria en el año 2006 con el Polo Democrático logró 2.800.000 votos y todos creíamos que si el Polo Democrático se fortalecía como partido, iba a ser una alternativa. Temo que esto pueda ser una cosa parecida, ojalá no. Una breve reflexión sobre lo que va a pasar el 20. ¿Cómo, es decir, esto está resuelto, por lo que les oigo un poquito, ya que las cosas se ven medio resueltas, que es difícil remontar? ¿Cuál es el resultado? Yo creo que es bastante improbable remontar esa diferencia. Me parece que salvo que pasara un hecho externo,
salvo que resultara un escándalo, salvo que pasara algo como pasó con Obama en Estados Unidos, que se cayeron las bolsas y entonces eso de alguna manera cambió el tablero. A mí me parece que es bastante eso está difícil. resuelto, entonces. Ahora, yo creo que la pregunta es, ¿qué tan grave va a ser la derrota de los verdes al final? Porque yo creo que eso sí determina muchísimo el capital político con el que cuentan, con miras a poner alcaldes, gobernadores en las próximas elecciones, y yo creo como tú que este partido puede volverse o un movimiento de un día o puede volverse un partido sólido que sea una verdadera alternativa de poder para otras generaciones que aspiran a tener como una representación más moderna. ¿Cree que Juan Manuel Santos, si llegara a ganar en 15 días, invitaría a los verdes? Pues mire, y que de eso se trata esa Juan Manuel Santos concertación. tiene en sus manos una llave y puede hacer o el continuismo uribista de que hablaba Juanita, o puede aprovechar varias cosas. El hecho de pertenecer a una de las familias más tradicionales de Colombia, el hecho de ser un hombre poderoso, el hecho de si llega con 6 o con 7 millones de votos, para dar un vuelco, lo podría hacer. Eso es su tarea. Y poder inclusive invitar a otras fuerzas, y no lo digo desde el tema de la burocracia necesariamente, sino a involucrarse como proyecto de país a otras fuerzas y hacer una especie de concertación al estilo de Chile. Él, que en otra época estuvo en lo de la tercera vía y la socialdemocracia, ojalá haya aprendido algo de eso. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Juanita León. La leeremos constantemente a ver por dónde nos guían estos días que nos quedan en la silla vacía. Y Alfonso Gómez Méndez, sus reflexiones fueron también, yo me imagino, un gran indicador para muchos en esta recta final. Así que a los dos, muchas gracias. Y regresamos en un momentico después de comerciales, sobre todo para mirar las propuestas económicas de los dos candidatos, porque muchos le atribuyen a la pérdida o la ganancia, dijéramos, de esta recta final a precisamente las propuestas en impuestos, en empleo, en salarios, en tributos. Y nos acompañará un gran especialista en este tema. Ya regresamos. Juan Manuel Santos y Antanas Mockus tienen planteamientos muy diferentes en relación con los impuestos y con la forma de crear empleo, que tal vez han sido ejes estratégicos, sobre todo en los debates del último periodo, y en todas las encuestas aparecen como los principales problemas de nuestro país. Y esos puntos vamos a analizarlos un poquito con el profesor César Ferrari, este italiano-peruano, adoptivo, colombiano ya, profesor como PhD de Economía y de Problemas Económicos Colombianos en la Universidad Javeriana. Profesor, ¿qué pasó? Es decir, este peso de la propuesta, dijéramos, la acusación mejor dicho, la decisión de Mockus de decir voy a subir los impuestos, que le dio éxito cuando él como candidato a la alcaldía lo mencionó. Yo fui la víctima porque él dijo cuando yo era competidora suya que él iba a subir los impuestos y la gente consideró eso responsable. Ahora no. Ahora tal vez le creyeron más a Santos, que dijo no los voy a subir. ¿Que es realista decir que uno no va a subir impuestos? ¿Qué pasa con los IVAs? ¿Los unificarán o tendrán IVAs diferenciados? Yo no creo, respondiendo a la primera pregunta, yo no creo de que este debate no zanjado ni aclarado sobre el tema de los impuestos efectivamente sea una de las causas de las cifras electorales que hemos visto. Sin embargo, ciertamente, frontalmente uno ve claras diferencias. Uno habla de no más impuestos, dejemos las cosas como están, y otro dice, no, hay que por lo menos hacer un cambio en la estructura tributaria. Por otro lado, estamos ante una situación porque Juan Manuel insiste más como en expandir la base, que tal vez ha sido una crítica de muchos, y es que tenemos muy poco, como que hay muy poco tributante en Colombia, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. La base tributaria es escasa, pero eso tiene que ver también con la salud de las empresas y qué tantas empresas efectivamente venden y cuánto venden y cuántas utilidades tienen. Mejor dicho, es muy difícil pensar en aumentar la base de recaudación si no estamos realmente en una situación económica floreciente donde las empresas están creciendo, vendiendo más, haciendo más utilidades y por lo tanto generando una mayor base impositiva. Y esa proyección de 3.5 con que empezará el nuevo presidente,
que se proyecta, el Banco de la República ya revisó cifras y creen que creceremos en 3,5, ¿eso ayudará o tampoco es un crecimiento que dé como para eso que usted dice? En primer lugar, ese tipo de crecimiento no creo que da para un aumento significativo de la base tributaria. Y en segundo lugar, dado los acontecimientos internacionales que estamos viendo, particularmente la crisis en Europa y la tragedia griega, yo creo que es muy difícil que vayamos a lograr alrededor del 3,5, 3,0 como se está mencionando. Probablemente va a ser mucho menor. Que puede que ser Respecto al IVA, nuevamente, si no hay ventas abundantes, tampoco no hay de dónde coger mayor recaudación. Entonces, ahí lo que es más sensato tal vez es una simplificación de las múltiples tasas que existen en cuanto al impuesto al valor agregado. En este sentido, creo que la propuesta de hacer 16, 8 y 4, creo que es la propuesta del profesor Mockus, parece sensata, siempre y cuando en ese 4 no esté metido, ciertamente, ni los alimentos ni las medicinas, que espero que eso sea parte de lo que se pretende. Hay aquí vamos a mirar un poquito, me gustaría, como las posiciones expresadas por ellos mismos. Empecemos, si le parece, con el candidato Santos, para mirar qué opina sobre este tema. Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo vía generando más gallinitas que pongan más huevos. No matando la gallina a los huevos de oro. Eso sí puedo yo firmarlo en mármol. Yo aumentaría algunos y trataría de no reducir ninguno. Si me fuera muy bien en aumentar algunos, reduciría el 4 por 1000. Desde el primer día, invitación a cubrir las obligaciones tributarias completas, sabiendo que recursos públicos son recursos sagrados. Ahí como que vemos esas dos posiciones. 4 por 1000, ambos están de acuerdo. Impuesto al patrimonio, no sé usted qué opina sobre ese tema, es un debate casi que ideológico. Y el tema de reforma tributaria, ¿es necesaria una reforma tributaria? Yo diría que sí, o sea, la estructura tributaria, y creo que ambos coinciden en eso. Ahora leyendo, escuchando con detenimiento lo que han dicho al respecto, pareciera que en realidad no hay tanta diferencia entre ambos, porque ambos en el fondo están proponiendo una reestructuración tributaria. Claro que 33% de impuesto a la renta es excesivo, no es competitivo a nivel internacional, hace sentido reducirla. Mockus creo que está hablando de 25% para las empresas y 33%. ¿Eso se parecería más a qué países? En la región casi todos están bueno, menos, ¿no? China tiene una tasa de impuesto a la renta del orden de 25%. Yo creo que deberíamos compararnos con China, que es nuestro principal competidor a nivel mundial, aunque parezca mentira. Pero por otro lado, también es cierto que hay ciertas empresas que están pagando 0 o están pagando 15%. Por ejemplo, las que están en las zonas francas que pagan 15% de impuesto a la renta. Creo que cuando se está hablando de una reestructuración tributaria es reducir el impuesto tan alto que se tiene a las empresas y más bien elevarlo a los que no están pagando nada y que deberían estar pagando. Profesor, usted que es profesor precisamente de problemas económicos colombianos, ¿qué hacer con el desempleo? Esta mañana Michelle Bachelet y toda esta semana que ella ha estado en Colombia, ella ha insistido en el tema de que parte del progreso de Chile y del éxito de esa concertación fue precisamente ciencia y tecnología, mejorar el nivel del empleo, pero es que aquí la situación es dramática y el subempleo es dramático, ¿no? Chile tiene una buena historia de reducción de la pobreza, la ha reducido realmente en 2 décadas de una manera significativa y entre otras cosas generando un empleo. Decía, ¿cierto? Yo no estoy tan seguro respecto al Gini, o sea, respecto a la distribución del ingreso, Chile no está entre los mejor calificados en el mundo por distribución del ingreso, pero definitivamente se ha tenido una reducción sustantiva de la pobreza y eso tiene que ver, entre otras cosas, por una generación de empleo que lamentablemente aquí no se ha dado. Pero creo que la generación de empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía y esto con el crecimiento de las empresas. Y yo introduciría una palabra que no he escuchado hasta ahora de los candidatos, que es el tema de la competitividad. Oiga, si nuestras empresas no son competitivas, difícilmente podrán salir al mercado exterior e incluso competir en el mercado local con importaciones. Entonces es crucial esa competitividad. Y eso tiene que ver con una buena tasa de cambio, con unas tasas de intereses que sean competitivas a nivel internacional y por otro lado, con un nivel de productividad adecuada. Si logramos hacer una combinación
de estas tres cosas de una manera sustancial, creo que podremos lograr bastante en términos de generación de empleo. ¿Usted cómo analiza el que inviertan recursos como la tesis de Mockus del 15% de Ecopetrol en ciencia y tecnología, en educación, o la tesis del propio Juan Manuel Santos de coger regalías y distribuirlas en ciencia y tecnología? Pues a mí me parece una cosa sensata, pero además uno tendría que tener en cuenta lo siguiente. Mire, si seguimos formando ingenieros sin hacer fábricas, acabamos teniendo ingenieros metidos de taxistas, y eso es un desperdicio de recursos. Mejor dicho, no hace mucho sentido invertir solamente en educación. Necesitamos hacer inversión en creación de capital, en creación de empresas, para que haya un lugar donde ocupar a los ingenieros. Y por otro lado, no podemos tener fábricas si no tenemos los ingenieros. Mejor dicho, hay que hacer las dos cosas prácticamente en forma simultánea. ¿Y qué le dice usted a sus alumnos? ¿Qué les recomienda o qué les dice respecto a Venezuela? ¿Usted qué le aconsejaría a sus alumnos y a este par de posibles, cualquiera de ellos dos, presidentes de Colombia, Antara Mockus o Juan Manuel Santos? ¿Qué hacer con 70% de detrimento en nuestra balanza comercial, en nuestras relaciones comerciales? Acá hay dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que no es sensato andar peleándose con los vecinos. Hay que llegar a algún tipo de acuerdo al respecto, y creo que respetos guardan respetos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ha quedado evidente para mí es que esa producción que se vendía a Venezuela, que en el fondo aprovechaba una ventaja de vecindad, se perdió. Y entonces no hubo a quien más colocarlas porque no eran suficientemente competitivos. Entonces volvemos otra vez a la cuestión crucial. Aquí, para que la economía crezca con empresas sanas que generen empleo, se requiere darles una adecuada competitividad, y repito, eso tiene que ver con una buena tasa de cambio y con unas tasas de interés competitivas. Ya que nos vamos a ir a una pausa, ¿es optimista con lo que viene con cualquiera de estos dos candidatos? Yo siempre soy optimista. Creo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que las posibilidades de Colombia y América Latina son inmensas, y creo que hay mucha cosa por hacer, pero también las cosas no caen del cielo, o se construyen, y entonces eso significa hacer políticas económicas sensatas. ¿Y para eso hay que crecer impuestos? No necesariamente. En algunas veces sí, no siempre es lo más adecuado. Yo creo que tasas de impuestos muy elevadas, al contrario, son contraproducentes. Es mejor tasas de impuestos relativamente bajas, competitivas a nivel internacional, pero que las pague todo el mundo. Sí. No creo que sea sensato andar dando excepciones a diestra y siniestra. Pues gracias, profesor Ferrari. Bueno, ojalá ese optimismo se le contagie a todos los colombianos y sobre todo a los inversionistas y a los empresarios. Haremos una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Bueno, y agradecer a nuestros foristas, porque si tuvimos analistas de lo económico y analistas de lo político, expertos en los temas de qué pasó en estas elecciones, pues también quiero darle la voz a nuestros foristas. Ranafer, por ejemplo, dice que muchos se arrepintieron de votar por el señor Mockus. Es su análisis, porque en los debates se equivocó a las preguntas de que aumentaría los impuestos, de que reduciría el ejército, extraditaría a Uribe, pero particularmente dijo que deseaba la mujer de su prójimo, y eso pues le cayó a muchos mal. Exalope habla de que al doctor Santos pues le prestó toda la artillería el gobierno, los medios, los periodistas parcializados, porque tenían intereses en ese trabajo de los medios, y que eso pues obviamente afectó la campaña del doctor Mockus. Lupab dice que no hay que olvidar ni ignorar las ventajas de un candidato como Santos, y que de pronto lo que se necesita es un verdadero cambio, y no lo está viendo. Y Carolina Montes, con eso terminamos, dice que muchas personas le jugaron mal a Mockus porque la forma en que se refirió en el último debate, particularmente a los médicos y a las enfermeras, hablando de salarios de menos de $1 millón, pues siempre afectaron su decisión o revertieron en otros casos su decisión de votar. Y por eso los invito a seguir participando, a ingresar a nuestra página y a seguir en estos debates que son interesantes en la www.caracoltv.com/entérate. Y aquí terminamos por hoy, pero claro, la semana entrante estaremos ya en pleno Mundial 2010, y de verdad gracias a Shakira, a Juanes, lo lindo que lo hicieron en ese
concierto inaugural, preinauguración del Mundial, y aquí seguiremos porque vamos a debatir el fútbol. Ya Javier Hernández Bonet nos dijo que nos acompañaba y por supuesto la política en estos 15 días que nos quedan para elecciones. Gracias y hasta la próxima semana.